Muy buenos días desde el Palacio de la Moneda para entregar el informe diario sobre la marcha de la pandemia por coronavirus. Estamos con mascarillas rojas por dos motivos. El segundo motivo lo voy a dejar para el relato, pero el primer motivo es para apoyar a FOSIS Mejor Futuro y a los emprendedores y emprendedoras de FOSIS que realmente son un motor, deben ser un motor de la reactivación nacional económica. Agradecemos la donación porque también hoy día yo quiero anunciar que es muy importante aumentar la donación de sangre y la sangre roja, así que esta mascarilla también se suma a esa campaña. La variación de casos confirmados en los últimos 14 días es del menos 25%, es decir, seguimos avanzando. Esta caída de casos confirmados negativa, esta caída muy importante de casos confirmados, se da sobre todo en la región metropolitana. 7 regiones disminuyeron sus nuevos casos en 7 días y 8 regiones disminuyeron sus nuevos casos en 14 días. Además, tenemos una noticia muy importante: la tasa de positividad de la reacción de polimerasa en cadena o PCR nacional actualmente es de 11%. Nos estamos acercando al 10%, Dios quiera que lleguemos ahí, y es la más baja en promedio de los últimos 7 días. Queremos insistir en la donación de sangre. Estamos viviendo un momento crítico por falta de donantes. Donar sangre es donar vida, al igual que cuando uno habla de trasplantes. Donar un órgano es donar vida. La sangre equivale también casi a un órgano. Vamos a acercar la donación de sangre a la ciudadanía y desplazaremos móviles para acercarnos a las personas. Las cifras son positivas, seguimos en el paso a paso. Sin embargo, queremos insistir en la importancia de mantener las medidas sanitarias, no bajar los brazos y mantenernos alerta ante cualquier cambio negativo que nos va a obligar a volver atrás. Quiero destacar que en la lucha contra el coronavirus, la asociación público-privada, es decir, esta red integrada de salud, ha contribuido en forma impresionante. Y es así como el sistema privado de salud marcó un aumento del 100% en sus camas de UCI. En esta ocasión, y para reforzar la importancia de mantenernos alertas ante el avance del coronavirus, he querido invitar a mi estimado amigo, el doctor Sebastián Ugarte, conocido intensivista chileno, para que nos hable justamente de la importancia que tenemos que tener con respecto a estas nuevas medidas y evitar que el virus vuelva a Chile en forma importante, a pesar de que reconocemos que pueden haber rebrotes. Doctor Ugarte, tiene la palabra. Gracias, señor ministro. Buenos días a todos y recordar que estamos en un momento especial. Por una parte, hay 7 comunas en la región metropolitana y 2 comunas más que han disminuido su nivel de confinamiento, pero hay otras 3 comunas que pasan a ingresar a cuarentena. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal es que debemos seguir cuidándonos, que no salimos del coronavirus, sino que salimos con el coronavirus. Eso significa lavado de manos frecuente, no tocarse la cara, mantener la distancia física de otras personas, usar mascarilla. Si usted no tiene que salir, no salga, cuídese. Y recuerden 3C que usted debe evitar. Evitar los lugares cerrados, evitar los lugares muy concurridos y evitar el contacto físico. 3C que evitar. Si usted es cuidadoso, vamos a poder salir adelante. En unas semanas más y en unos meses más vamos a haber superado en gran medida este momento tan duro,
pero necesitamos la responsabilidad de cada uno de nosotros. Este es el momento no para relajarse, sino para cuidarse cada uno de nosotros y cuidar a nuestra familia. Le pido su ayuda a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Sebastián Ugarte Ubiergo, porque así lo conocí. Él se ha transformado en un líder con respecto a este manejo de la pandemia y por eso quisimos invitarlo hoy día y escuchar sus recomendaciones y se las agradecemos enormemente. A continuación, el subsecretario Zúñiga dará a conocer las cifras de hoy día, el reporte de hoy día. Muy buenos días. Bueno, también me sumo al llamado a donar sangre. Necesitamos aumentar nuestros niveles en los bancos de sangre y además de lo que ha mencionado el ministro en cuanto a que vamos a salir a los barrios también a buscar a posibles donantes, también recordar que ustedes lo pueden hacer a través de un permiso que hay en comisariavirtual.cl para poder ir a donar sangre a nuestros centros metropolitanos y de cada una de las regiones del país. Asimismo, también agradecer y reconocer todo lo que ha implicado en esta red integrada COVID-19 los prestadores privados, las clínicas, los hospitales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y los hospitales universitarios. Obviamente, toda esta red integrada ayudó muchísimo este aumento que mencionó el ministro de un 100% de las camas de cuidados intensivos para poder atender pacientes independientes de su previsión, independiente si eran ISAPRE, independiente si eran FONASA o si tenían alguna previsión de las Fuerzas Armadas. Todas las camas han estado disponibles para cada uno de los ciudadanos de nuestro país. En cuanto a la situación del reporte del día de hoy, tenemos 1.876 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.236 son personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de personas contagiadas por coronavirus en nuestro país es de 349.800, de las cuales 322.332 ya se han recuperado. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, son 53 personas, ascendiendo a 9.240 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas aún en las unidades de cuidados intensivos, la cifra sigue descendiendo. Tenemos 1.529 personas que se encuentran hospitalizadas y de ellas 233 en estado crítico. Con esto, la cifra de ventiladores mecánicos, es decir, de camas de cuidados intensivos disponibles, sigue creciendo. Tenemos 523 ventiladores mecánicos invasivos disponibles, insisto, para cualquier ciudadano, independiente de la ciudad en donde viva. Y en estos minutos están siendo muy requeridos por las personas de las 4 regiones del norte de nuestro país, desde donde también estamos realizando traslados hacia Santiago para poder atenderlos de acuerdo al cuidado que cada uno de ellos requiere. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 17.596 exámenes por PCR, alcanzando a la fecha un total de 1.563.693 exámenes. Finalmente, las residencias sanitarias que disponemos ya suman 159 con 10.838 cupos. Reitero, estas residencias son de carácter gratuito, pueden ser ocupadas por cualquier ciudadano para poder realizar una cuarentena de forma efectiva, sin poner en riesgo a su propia familia, si tiene un hogar pequeño con muchas personas que viven adentro de él, o si existen adultos mayores que no puedan realizar un aislamiento de forma efectiva. Y para esto, para poder contactarse y poder acceder a estas residencias sanitarias que son gratuitas, el teléfono es el 800-726-666. Eso es todo, ministro, en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación, pasamos a las preguntas. Primera pregunta.
Hola, muy buenos días. En un informe de Espacio Público sostienen que el paso de las 7 comunas de la región metropolitana a la etapa de transición es una decisión apresurada que se está dando antes de tiempo, esto aludiendo a la trazabilidad. Textualmente se afirma: el sistema de trazabilidad existente no será capaz de mantener los niveles bajos de contagio y detectar rápidamente los brotes. Advierten la preocupación por estos rebrotes, no porque sean inevitables, dicen ellos, sino porque no se habría escuchado a la mayoría de los expertos que aconsejaban no hacerlo. ¿Cuál es la respuesta, ministro, a todas estas críticas y finalmente cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía, a aquellos habitantes de estas comunas, considerando de que usted también reconoció que podían haber rebrotes tras este paso a la transición? Agradezco la preocupación de Espacio Público y repito, pueden haber rebrotes, estamos todos conscientes de aquello. Y la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, responderá a su pregunta. Bueno, con respecto a su pregunta, creo que es muy importante en relación a este informe que usted menciona, es importante aclarar primero que nada un supuesto que hace que el promedio de que las personas inicien los síntomas a que tienen el resultado de los exámenes son 14 días. En relación a eso, según el último informe que tenemos del Departamento de Epidemiología, el 92% de los exámenes, el resultado se tiene en las primeras 48 horas. Es decir, y eso es muy importante porque en la medida que detectamos oportunamente, vamos a poder trazar oportunamente y vamos a poder aislar oportunamente. Y en esto quiero ser muy enfática y decir que dentro de este plan de testeo, trazabilidad y aislamiento, se ha partido fuertemente con la búsqueda activa, porque efectivamente para poder mantener un control dentro de una comunidad es fundamental salir a buscar. Este fin de semana, solamente este fin de semana, ya se salieron a buscar más de 18.000 testeos en búsqueda activa. O sea, 18.000 testeos en búsqueda activa se hicieron solamente el fin de semana y de esos búsqueda activa aproximadamente un 30% eran casos sospechosos. O sea, personas que estaban con alguna sintomatología y no habían consultado. Eso significa que no habían consultado y de ellos aproximadamente, dependiendo de las regiones, dependiendo entre un 15 y un 25% aproximadamente, eran personas que posteriormente fueron detectadas como PCR positivo, o sea, COVID positivo, y aisladas oportunamente. Por lo tanto, dentro de este plan, que es testeo, trazabilidad y aislamiento, el cual hemos implementado, y estamos trabajando muy fuerte con los alcaldes, hemos tenido varias reuniones. Yo quiero hacer aquí primero un gran reconocimiento a los alcaldes, a la atención primaria. Me ha tocado ir a visitar un consultorio en la atención primaria donde he visto cómo están los trazadores activamente trabajando para poder encontrar aquellos casos y la coordinación que están teniendo con la unidad de camas de las residencias sanitarias para poder trasladarlos oportunamente. Por lo tanto, quiero decirle que es importante contar con la información oportuna, veraz. Hoy día se vuelve a publicar en el informe epidemiológico los datos de trazabilidad. Esto se publica una vez a la semana y eso lo quiero reiterar porque nos han consultado por qué no se publican 2 veces por semana. Los datos de epidemiología de trazabilidad se van a publicar una vez a la semana, donde hemos visto, en el informe lo van a ver en el día de hoy, que hemos fortalecido y se han mejorado en forma importante en las primeras 48 horas el inicio del proceso de investigación y también los casos que vienen de contactos estrechos. Esto también es importante, otro indicador que dice de cuántos de los casos sospechosos son notificados oportunamente y también en el informe ha mejorado de una manera sustancial la última semana en relación a la semana anterior. Por lo tanto, quiero decirle que esta es una estrategia que sí estamos llevándola a cabo, la vamos a seguir mejorando, fortaleciendo, pero también necesitamos un gran compromiso de la ciudadanía, porque como dijo el doctor Ugarte, dijo aquí, hay medidas que son muy importantes que tratemos de mantener: el distanciamiento físico, usar la mascarilla, el lavado de manos. En la medida que nos comportemos de una manera adecuada en este modo COVID, vamos a poder seguir conteniendo y ojalá en las próximas semanas podamos seguir
abriendo, pasando a esa etapa de transición a otras comunas que sabemos que hoy día las personas, más allá del COVID-19, están sufriendo problemas de salud muy severos que esperamos que poder hacernos cargos de ello prontamente. Por lo tanto, eso creo que es importante, hacer ese llamado, como usted me dice, que las personas mantengan las medidas y vivir en modo COVID durante mucho tiempo. Muchas gracias, doctora Daza. Carta finalmente de que esta decisión de que estas comunas pasen a transición sea una decisión apresurada. También me gustaría tener la opinión del doctor Ugarte, si es posible. Por supuesto. Sebastián Ugarte tiene la palabra. Sí, mi opinión al respecto es conocida. Yo tengo una postura más cauta. Yo efectivamente considero que es un poco apresurado, pero esta es una medida que ya es realidad. Al ser realidad, lo que corresponde es educar a la población y hacer todo el esfuerzo posible para ver que esto no signifique un aumento de casos y por acentuar todas las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento. El mismo hecho de que una persona como yo, que tiene una posición diferente con respecto a este punto, esté sentado en esta mesa y haya sido invitado por el señor ministro, demuestra que existe posibilidad de diálogo. Y también este plan implica la posibilidad de volver atrás si cualquier indicador se incrementa. En el día de hoy la autoridad ya ha tomado una decisión y el rol de los médicos es ayudar en la educación de la población para asegurarnos de que no se interprete este paso como un paso de que hemos superado la epidemia, sino solo una medida en la dirección de ir poco a poco probando medidas de desconfinamiento en las zonas que la autoridad ha determinado y contribuir nosotros con educación de la población, con testeo y trazabilidad y aislamiento para que esto sea de la mejor manera y más segura, porque debemos acostumbrarnos a convivir con el virus mientras no se disponga de una vacuna. Muchas gracias, doctor Ugarte. Le agradezco sus palabras, además, porque nosotros estamos abiertos justamente al diálogo y a escuchar las opiniones que puedan ser divergentes, pero sobre todo le agradezco lo que dijo al final. Una vez que la decisión está tomada por la autoridad sanitaria, con los elementos científicos y lógicos y basados en la evidencia, me gusta mucho lo que usted dice, el cuerpo de salud, los agentes sanitarios, no solamente los médicos, todo el equipo de salud se pone detrás de esa decisión. Y si hay que volver atrás, volveremos atrás. Si todos tenemos conciencia, y en muchos países ha ocurrido, de que hay rebrote. Le agradezco muchísimo sus palabras porque yo desde el primer momento implementé o di esa señal de que estamos abiertos al diálogo, a la colaboración de todas las opiniones y a recibir obviamente no solo las críticas, también los aportes y ir mejorando esta política que va en beneficio de toda la población, sobre todo de la gente más humilde y más necesitada. Muchas gracias, doctor Ugarte. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministro. Quisiera volver a preguntarle sobre el último informe del Colegio Médico, la Escuela de Salud Pública y la Agrupación de Médicos APS, entre otras organizaciones, respecto del monitoreo de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento en la atención primaria. Usted ayer dijo que este informe y las cifras que publicaba eran de junio, pero eso no es así. El estudio se hizo entre el 14 y 20 de julio, publicando sus resultados el 21 de julio, es decir, la semana pasada. En este informe dan cuenta de que hace una semana solo un 19% de los CEFAM refiere haber recibido los fondos comprometidos y solo un 28% cuenta con recursos de movilización para implementar la estrategia. Esto no se condice con lo dicho por el MinSal, desde donde han asegurado que el 96% de los fondos han sido transferidos a los municipios. Entonces, ¿cómo se explica esa diferencia y si existe la posibilidad entonces de que estos recursos no estén llegando finalmente a los CEFAM? Bueno,
El informe de monitorización de estrategia, testeo, trazabilidad y aislamiento en la APS es el que usted acaba de leer, es el segundo informe, segundo reporte de resultados. Hay un primer reporte de resultados anterior. En el segundo reporte de resultados que usted acaba de leer, la encuesta se aplica entre el 14 y el 20 de julio del 2020 y los recursos se entregaron el 16 de julio del año 2020 y aquí tengo el listado de los recursos y la cantidad de recursos que se entregaron por región, que asciende a la suma de más de 6.000 millones de pesos, casi 7.000 millones de pesos, de los cuales está transferido el 96% y aceptado obviamente por las regiones. De ahí en adelante, la entrega a los CEFAM y a los municipios, obviamente que no lo podemos seguir nosotros paso a paso, es entrega de dinero. Sin embargo, esta muestra es una muestra de conveniencia, por conveniencia, no es una muestra probabilística. ¿Qué significa por conveniencia? Que responde el que quiere la encuesta. ¿Y cuántos respondieron esta encuesta? Esta encuesta fue respondida por 289 establecimientos de salud. ¿Usted sabe cuántas postas tenemos en Chile? 791 postas, 170 hospitales comunitarios y 1.175 postas de salud rural. Por lo tanto, si sumamos eso, da aproximadamente 2.000 establecimientos y contestaron 289 establecimientos. Por lo tanto, al ser una encuesta de conveniencia, puede tener obviamente sesgo en las respuestas y además que hubo un periodo muy corto, muy cortito, entre que se entregaron los recursos y se hizo esta segunda encuesta. Pero la verdad es que ayer yo también me refería a la encuesta anterior y reconozco, así como usted reconoció ayer, pero después retrocedió, reconoció que se había equivocado. Yo me equivoqué ayer porque yo me refería a la primera encuesta en realidad y no a este segundo reporte que, como dice muy bien usted, es del 21 de julio. Así que le agradezco porque nos ha permitido aclarar esta situación. Muchas gracias. Ministro, y bueno, usted dice, claro, de ahí en ese listado se detallan en el fondo los recursos que se han transferido a los gobiernos regionales, me imagino, porque está detallado por región. Por eso le pregunto si es que usted en el fondo descarta o si es que existe la posibilidad de que quizás en este flujo los montos quizás no estén llegando finalmente a los CEFAM, que es finalmente quien está llevando a cabo esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Descarto esa posibilidad, pero la atención primaria depende fundamentalmente de los municipios. Yo no creo que los municipios estén trabajando mal, todo lo contrario. He destacado el trabajo municipal y yo me imagino que ellos están trabajando bien y la encargada de hacer este traspaso de fondos ha chequeado punto por punto el retiro de los fondos y el retiro de los fondos es de más del 96%. Si de ahí en adelante han habido algunos traspiés en entregarlos a la atención primaria, habrá que ver, digamos, la respuesta de los alcaldes. Pero yo no dudo de la eficacia de la atención primaria, más aún, destaco el papel que ha hecho la atención primaria en esta pandemia. Y ya lo dije ayer, cada vez que se ataca a la atención primaria, yo la voy a defender, porque ha hecho una labor inconmensurable en la lucha contra el coronavirus. Cuando atacan a mis funcionarios me duele, cuando atacan a los funcionarios del Ministerio de Salud me duele, porque día a día los veo trabajando por esta crisis del coronavirus que estamos viviendo. Muchas gracias. Tercera pregunta y última. Muy buenos días. Quisiera consultarle por la situación del medicamento Remdesivir. Específicamente fue el senador Guido Girardi quien solicita al gobierno apurar el registro de este medicamento en el ISP, indicando que se ha demorado y eso no ha permitido su importación. Quisiera saber cuál es la situación y si efectivamente se solicitó el registro de este medicamento. El Remdesivir es un antiviral. El informe que tenemos nosotros de ETESA, que es la Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en la evidencia del Ministerio de Salud, apoyado por la Fundación Epistemonicus, con más de una revisión de más de 9.000 publicaciones, encontró que para este medicamento solamente hay una evidencia muy débil, solamente hay 2 ensayos clínicos
que sugieren que este medicamento podría tener un leve impacto en reducir la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica. Sin embargo, la certeza de la evidencia además es baja y además los efectos son muy pequeños. Dado la magnitud del efecto, que es bajo, y el alto costo del medicamento, lo más probable es que no se trate de una intervención costo efectiva. En la medida que se publiquen más estudios, podríamos revisar el tema, pero no es un medicamento que sea exitoso hasta el momento. Hay solo 2 publicaciones y además de eso, los resultados demuestran que el efecto es muy bajo. Por lo tanto, no repitamos errores que ocurrieron en otras pandemias, donde se importaron millones de medicamentos que después no se pudieron usar. Nosotros somos mucho más estrictos en ese sentido y basado en la evidencia científica determinaremos si es necesario o no importar este medicamento. Muchas gracias. Con esto